Vamos a pedirle a Dios que nos ilumine, ya que el Espíritu Santo es el que nos hace comprender el misterio de Jesús. Es el Maestro interior, es la luz, pero también es el que hace germinar, fecunda esa palabra para que arda nuestro corazón y después la convirtamos en práctica. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado el estudio del corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que, guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a gustar y amar el bien y gozar siempre de sus consuelos divinos. Por Cristo nuestro Señor. Muy bien. El día de hoy vamos a ver, con la ayuda de Dios, el capítulo 8 de San Mateo. Hasta ahora, sobre todo los capítulos del 5 al 7, escuchamos la doctrina del reino de Dios. Explicaciones hermosísimas de lo que es el reino, las exigencias del reino. Ahora son acciones, porque el reino de Dios no solamente lo anuncia Jesús, esa fuerza salvadora de Dios que está transformando el mundo, sino también el reino de Dios es una fuerza viva que transforma. Y los signos que hace Jesús, los milagros que hace Jesús, son presencia de ese reino, de ese mundo nuevo que está creando Dios a través de Jesús. Vamos a ver algunos de esos signos, de esos milagros. Esos milagros por lo general van destinados a gente humilde, pobre, que sufre. Porque el reino de Dios es salvación de los pobres principalmente, primariamente, de los que sufren, de los que en aquel tiempo se consideraban como víctimas del espíritu del mal. Desde luego que también los milagros son signos del amor de Dios, de la misericordia de Dios que se inclina hacia la miseria humana para remediarla. ¿Cómo la quiere Dios? ¿Cómo quiere Dios a sus hijos? Y se inclina por amor, porque Jesús no es insensible, es sensible y hace presente esa fuerza salvadora de Dios en los milagros. Quiere decir que el reino de Dios, por un lado, es doctrina, anuncio del reino, de ese gobernar de Dios, de ese evento de salvación, y por otro lado, acciones. Hoy vamos a ver acciones de Jesús. Cuando hubo bajado de la montaña, lo fue siguiendo un gran gentío. Se le acercó en cierta ocasión un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes curarme. Extendió Jesús la mano y lo tocó diciéndole: sí quiero, que sea lepra se te quite. Yo pienso que está mal escrito. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: cuidado con que se lo cuentes a nadie. Anda a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda que prescribió Moisés para probarles tu curación. Se le presentó un leproso, se le acercó. Los leprosos no andaban en la calle, estaban fuera de la ciudad, porque se consideraban inmundos y contagiosa su enfermedad. Vivían fuera del campamento, fuera del pueblo, y por lo general en cuevas o en sepulcros, porque realmente eran como muertos en vida. Los sepulcros eran como cuevas excavadas en las rocas. Y a veces se reunían varios de ellos
para llevar en común, para hacer más fácil su desgracia. La segregación que tenía el pueblo de ellos, los segregaba. Pobres de los leprosos. Un leproso no podía estar con su familia, abrazar a su esposa, besar a sus hijos. Y cuando salía a la calle, tenía que traer una campanita o decir: soy leproso, soy inmundo. La gente le podía apedrear, le podía... ¿Por qué? Porque el leproso se consideraba inmundo. Y lo peor del caso, castigado por Dios. La enfermedad en aquellos tiempos se consideraba como un castigo de Dios. ¿Qué más prueba? Dios te castigó, algo hiciste. Algo hiciste, ahí está la prueba. En cambio, la salud, el bienestar y la riqueza se consideraban bendiciones de Dios. Un hombre que estaba bien de salud, un hombre que tenía bienes económicos en abundancia, era una persona bendecida por Dios. Fíjense el cambio que da Jesús. Jesús va a decir: de los pobres es el reino, no de los ricos. Exactamente el contrario de la mentalidad que tenían en aquel tiempo. Y también la enfermedad, Él va a decir, no es un castigo. No es un castigo. En cierta ocasión, los discípulos vieron a un ciego de nacimiento. Y si nació ciego, quiere decir que no había pecado. Entonces, ¿cómo estaba castigado si nació así? Pero entonces, pero sus padres, ¿qué tal? Entonces el pobre niño estaba cargando la culpa de sus padres. No, sus papás fueron buenas personas. Pero sus abuelos, ¿qué tal? Y así se iban. ¿Por qué? Porque esa doctrina no expresaba adecuadamente. Es un castigo. Y entonces, a la enfermedad tan penosa, se les podría la carne, apestaban, se les iban cayendo los miembros. Una cosa muy triste. Además, la pobreza, las condiciones que vivían de falta de higiene. Aunque también hay que decir que lepra se consideraba, todavía no estudiaban mucho allá, cualquier infección seria de la piel. Podría ser lepra o no, para ellos era lepra. Se le acerca un leproso a Jesús. Eso es temerario, temerario. Porque tú con tocar a un enfermo de esta categoría quedabas impuro, quedabas contaminado, no de virus, no, como de su maldición, te contaminaba. Y tú ya no podrías acercarte a Dios sin purificarte, sin ofrecer un sacrificio de expiación. Las relaciones con Dios eran muy frágiles, se perdían por cualquier cosa y había que purificarse. Entonces se le acercó y se postró en tierra. Con postrarse le está pidiendo algo muy grande, postrarse. Cuando se postra alguien, le está diciendo: tú me puedes salvar, tú eres mi salvador. Eso significa postrarse, hacer una confesión de fe en que tú me puedes salvar, tú eres mi salvador, tú me salvas. Y le dice: Señor, si quieres, puedes curarme. Si quieres, o sea, puedes, pero si quieres. Hace una confesión en el poder de Jesús. Si tú quieres, puedes curarme. Y luego dice una cosa, Jesús extendió la mano y lo tocó. Lo tocó. Jesús tocó al leproso.
Y no quedó contaminado, al revés, el leproso quedó limpio. Jesús no cree en esas condiciones que tenían ellos, en esa ideología de que se contaminaban. Jesús lo tocó ante el grande escándalo. Y él no quedó contaminado, él no quedó con una mancha, al revés. El leproso quedó limpio. Imagínense la alegría del leproso. Un hombre segregado. Y ahora un hombre que puede volver a su casa, que puede abrazar a su esposa, a sus hijos, que puede ser miembro activo de la comunidad, que ya no lo van a rechazar, que ya no va a vivir en sepulcros, que ya no tiene que ir diciendo estoy impuro, que va a poder ir al templo, que ya no se siente castigado por Dios. Vean todo lo que significa este milagro. Por eso esa misericordia de Jesús tan grande de ayudarlo. Todo lo que recuperó. Pero todavía ahí no para. Le dice Jesús, cuidado con que se lo cuentes a nadie. Pero es imposible. Es como si le dijera, cuéntalo. ¿Ustedes creen que si tenía esa grande alegría, ese cambio en su vida, que se va a quedar callado, explota? Y de hecho, cuando nos pasa algo muy importante en nuestra vida, tenemos que comunicarlo. Tenemos que comunicarlo. No nos podemos quedar callados. Sea bueno o malo, tenemos que comunicarlo. Nos estamos ahogando. Aquel hombre se estaba ahogando. Jesús le dijo, cuidado con que se lo cuentes a alguien. Anda a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda que prescribió Moisés para probarles tu curación. Tenía que ir con una ofrenda, el sacerdote examinaba, desde luego que sin haber estudiado medicina ni nada, ¿verdad? Pero como la lepra era consecuencia del pecado, era un asunto religioso también. Y el sacerdote tenía que probar si realmente ya no tenía o no. No era muy difícil. Y entonces ofrecer un sacrificio, ¿verdad? Dios ya te perdonó, haz un sacrificio. No un sacrificio, no, un sacrificio. Esto es ofrecer algo a Dios. Ofrecer algo. Bien podría ser un animal, bien podría ser una ofrenda de perfume, de grano de trigo, lo que prescribió Moisés. Ahorita no recuerdo cuál era la prescripción por la lepra. Ofrece lo que está marcado en la ley, como un sacrificio, ¿verdad? La ofrenda que prescribió Moisés para probarles tu curación. Lo que haya mandado Moisés que ofrecieras a Dios. Quiere decir que Jesús enlaza también con su pueblo. Ve a dar gracias a Dios, ¿verdad? Dios te curó, ve al sacerdote que te pruebe y das esa ofrenda. También en gratitud a Dios, ¿verdad? Este es el primer milagro, el primer signo, muy hermoso. Podemos nosotros también ver cómo también hoy hay muchos segregados. Podemos hacer una aplicación. Segregamos a mucha gente por color de su piel. Los segregamos por ideologías, por posición social, por ideas políticas, hasta por
ahora por afeminados, por lesbianas, no entran en nuestro cartabón. Y hay mucha gente segregada que no cabe, que la rechazamos automáticamente. Y esto es triste también. Pobres indígenas que no tienen lugar más que por allá, olvidados, que no caben cuando hablan otra lengua, los que tienen alguna enfermedad. Los hacemos a un lado. ¿Cuánta gente se va a morir porque no tiene ni el gobierno ni nadie les va a ayudar para sus enfermedades? ¿Verdad? Y a una enfermedad seria ya no hay. Los segregan. Y Jesús, al revés, se acercó, lo incorporó, ¿verdad? Al quitarle la lepra, de vuelta, lo hizo miembro activo de su comunidad. Vean qué ejemplo nos da Jesús para nunca segregar a nadie, y menos por motivos que no valen la pena. Segundo milagro. Luego que entró a Cafarnaún, se le presentó un centurión. ¿Quién era un centurión? Centurión. Era un soldado que tenía a su mando 100 soldados. Un centurión, 100 soldados. Quiere decir que más o menos era ya un jefe. Ya 100 soldados, pues ya. No era un simple sargento o un cabo, ¿verdad? Ya 100, una centuria. Suplicándole: Señor, mi criado está en cama en mi casa. Fíjense qué buen hombre es. Desde luego que es romano y pagano. No es judío. Por lo general, los paganos los soldados romanos eran paganos. No conocían al Dios verdadero. Adoraban ídolos. O al mismo emperador que se proclamaba Dios. Y sin embargo él oyó hablar de Jesús y tiene fe en él. Y es un hombre bueno, porque va a abogar por un criado, no es por un hijo, por un criado, fíjense. Quiere decir que tiene sentimientos. Hay una relación más allá de dinero, de servicio. Hay algo más, afectivo. Va y le dice: un criado está en cama en mi casa enfermo. Está enfermo de parálisis, sufriendo crueles dolores. Jesús le dijo: yo iré a curarlo. Jesús de vuelta sensible, como con el leproso. Yo voy a curarlo. No se lo pudo llevar, paralítico, con fuertes dolores. Yo voy a curarlo. Pero el centurión le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta con que lo digas y mi criado sanará. Fíjense qué fe y qué humildad tan grande. Tan es así que estas palabras son tan grandes que las ha tomado la liturgia antes de la comunión. Señor, no soy digno de que entres en mí. Pero di una palabra, exactamente lo que le dijo este centurión lleno de fe. No soy digno, Señor. Vean qué humildad. Señor, ¿cómo te vas a molestar ir hasta mi casa? Y luego hace una profesión de fe más grande. Tú puedes decir ya y ya, puedes curarlo a distancia. Y eso es también una fe muy grande, porque por lo general llevaban al enfermo, los médicos lo curaban, le untaban cosas, hacían oración. No, a larga distancia.
Quiere decir que tiene una fe todavía más grande. Tú lo puedes curar. No hace falta que te lo traiga. Y no soy digno de que tú vayas hasta mi casa. Di una sola palabra, ni siquiera un discurso. Una sola palabra tuya y bastará. Vean qué fe tan grande. Una sola palabra tuya y lo sanará. Y luego todo lo que sigue, porque yo soy un mero hombre subordinado a superiores, pero tengo soldados a mis órdenes. Desde luego que un centurión, pues no era el general, no era el César, no, ¿verdad? Pero también tenía soldados a sus órdenes. Él sabe lo que es la obediencia, pero también sabe mandar. Y le dice: tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: anda, y va. Y a otro le digo: ven, y viene. Y a mi criado le digo tal cosa y me la hace. ¿Qué le dice Jesús aquí a Jesús? Señor, si yo que tengo autoridad, le digo a un criado, lo mando y lo hace. Tú tienes más poder. Y tú le puedes decir a la enfermedad que se vaya, que se quite, que se aleje. Tú tienes poder para que se te obedezca, para que la enfermedad te obedezca. Qué grande fe la de este hombre. No soy digno de que vengas a mi casa. Puedes curarlo a distancia. Di una sola palabra. ¿Por qué? Porque tú tienes poder. Si yo tengo poder con mis subordinados, más tú. Al oír esto se admiró Jesús. Y dijo: en verdad les digo que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Quiere decir que elogió la fe de este pagano. En ningún israelita, en ninguno del pueblo de Dios, y este que no pertenece, que no conoce al Dios verdadero, tiene más fe que los israelitas. Tiene más fe. Qué fe tan grande la de este centurión. Qué fe tan grande. Yo les aseguro que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán al banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Luego le dijo Jesús al centurión: anda, y que se haga así como has creído. En aquella misma hora quedó sano el criado. Aquí vemos en estas frases de Jesús, al ensalzar la fe de este hombre pagano, que no pertenecía al pueblo de Dios, que no conocía al Dios verdadero, está hablando ya de la apertura del reino de Dios también a los paganos. También ellos son llamados. También Jesús y el reino de Dios va a ser universal. También a ellos les va a tocar la salvación. Al ver esta fe tan grande de este hombre, dice Jesús: vendrán muchos de oriente y de occidente. Esto es, que no pertenecen al pueblo de Dios. Vendrán muchos de oriente y de occidente a sentarse en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Esto es, ellos van a ser llamados, se van a sentar en el banquete del reino. Y van a ocupar el lugar de ustedes. Y muchos de los que están aquí van a ser echados fuera, porque no creyeron. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Está hablando de la vocación de Israel. Israel no quiso aceptar, va a ser echado fuera. Y así fue. Y muchos van a venir a ocupar ese lugar, esa elección de Dios. Muchos vendrán de oriente y de occidente
a ocupar el lugar de ellos en el banquete del reino. Se sentarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Vean qué hermoso. Y ahí entramos nosotros y todos los pueblos. Se está anunciando la vocación de los gentiles, de los paganos, también al reino de Dios. Y que Jesús también vino a ellos. Que Jesús también vino a ellos. Bien. Y en aquella misma hora quedó sano el criado. Constata aquí también eso. Se curó el criado en aquella misma hora. Bien. Yendo luego Jesús a la casa de Pedro, halló a la suegra de éste en cama y con calentura. Tercer milagro. El del leproso, el primero. El segundo, el del criado del centurión. El tercero, la suegra de Pedro. Vemos que Pedro, de Cafarnaún, pescador, tiene un carácter recio, fuerte, líder. Y todos creemos que la casa de Pedro fue la casa de Jesús. Pedro se lo llevó a su casa. Aquí vive, Señor. Hizo de Cafarnaún el centro de su actividad apostólica. Cafarnaún estaba en un cruce de caminos. Quiere decir que era muy apropiado para predicar ahí el reino, porque venían de muchas partes, cruzaban. Cafarnaún, también pueblo junto al lago, vivía de la pesca. Y Pedro tenía pues un liderazgo fuerte. Y lo más probable es que invitó a Jesús a que viviera en su casa y de ahí se desplazara y de vuelta regresaba ahí. Vemos que la suegra de Pedro estaba enferma. Por lo tanto, eran hombres casados, eran hombres normales en ese sentido, con su familia. Y es importante ver qué tipo de personas está curando Jesús. 2 enfermos, ¿verdad? Un leproso, un criado y de un pagano. Fíjense lo que les dije. El reino de Dios se está manifestando sobre todo a los débiles, a los alejados, a los que sufren, aquellos a quienes la sociedad los tenía abajo. Entonces, es muy importante ver cómo Jesús, al predicar el reino y al hacer estos milagros, ahora se dirige a una mujer. La mujer en ese tiempo también estaba muy devaluada. Muy devaluada. Tenía muy poquito valor social. Prácticamente no era dueña de sí. Primero del papá, que en ocasiones podía hasta venderla. Nunca podía tener decisión propia. No podía testimoniar en los tribunales. La misma ley resentía mucho en contra de ella. La ley era en favor del varón. ¿Se acuerdan cuando aquella adúltera? Pues a la adúltera hay que apedrearla. ¿Y el hombre? Quiere decir que había grandes diferencias. Primero dueña del papá, después dueña del marido, que la podía divorciar por cualquier cosa. Imagínense una mujer ya grande, divorciada, separada, rechazada del marido. ¿Qué va a hacer? A una mujer
quiere decir que está escogiendo Jesús precisamente los destinatarios primarios del reino, de esa fuerza salvadora de Dios. ¿Para quiénes? Para los que sufren. Y ahora también estaba enferma, ardiendo en calentura. De vuelta, enferma, rechazada de Dios. Y si estaba enferma, no podía trabajar. No podía atender a la gente en casa. Ese era el trabajo de la mujer. Que denle gracias a Dios ustedes, señoras, que ahora tienen estufa, nomás con eso, con estufa. Que tienen el súper, denle gracias a Dios. La mujer allá se tenía que levantar a las 3 de la mañana para moler el trigo, hacer el hornito, hacer los panes, hacer los guisos, horas y horas y horas para dar de comer. Y luego hilar para hacer tela y luego ya hacer la confección del vestido. El trabajo de casa, el trabajo del campo también, porque la familia se iba al campo también en tiempo de cosechas, de vendimia, de sembrar. Pobre mujer. A esa mujer devaluada, a esa mujer enferma, esa mujer grande ya, ahora Jesús la va a curar. Y hay una cosa importante. Enseguida le tocó la mano y se le quitó la calentura. Se levantó. Estaba acostada. Se levantó y se puso a servirles. Qué hermoso es esto. Está bien de salud, comenzó a servir. La vocación del servicio. Jesús la levantó. ¿Para qué? Para servir. Este ejemplo de servicio tan hermoso que tienen en casa tantas mamás, que aún enfermas están al pendiente y hacen algo. La suegra de Pedro, enferma, se levanta y luego el servicio. Bien, llegada la tarde le llevaron muchos enfermos, muchos endemoniados. Quiero hablarles algo de esto. ¿Quiénes son los endemoniados? Se habla mucho en esa mentalidad de endemoniados. Y de esto todavía no andamos tan mal, porque todavía mucha gente ve gente poseída del demonio, sobre todo cuando tiene enfermedades mentales muy aparatosas, escandalosas. Tiene un demonio, está echando espuma por la boca, grita muy feo, tiene una fuerza descomunal. No vamos a negar que existe el espíritu del mal, no lo vamos a negar. Y que se insinúa principalmente en los entes de poder, en la corrupción, en la violencia, en las guerras, en el egoísmo, en los secuestros. Todo eso son inspiraciones del demonio, todo eso es diabólico. Pero antiguamente se creía que esas enfermedades, sobre todo mentales, un ataque, lo que decimos, mi hija sufre ataques, es que tiene el demonio. ¿Por qué? Porque la vida era bendición de Dios, la enfermedad, consecuencia del pecado y por lo tanto del reino del mal. Y un hombre que andaba así, ¿verdad? Entonces, endemoniado. El demonio lo tiene poseído. Jesús se enlaza muchas veces con esta mentalidad y se encara y pelea y expulsa demonios como exorcista.
pero muchos de ellos son simplemente enfermos. Muchos de ellos enfermedades muy aparatosas, mentales. Bien, pero dando una orden a los demonios los echó fuera y curó a todos los enfermos para que se cumpliese aquel oráculo del profeta Isaías. Tomó nuestras enfermedades y se echó a cuesta nuestros males. Viendo Jesús una vez que lo rodeaba mucha gente, ordenó pasar al otro lado del lago. Y acercándose a un escriba le dijo: Maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Yo te seguiré. Fíjese qué fuerza tenía Jesús, qué atracción hacia su persona y hacia su misión. Sin duda alguna que él invitó a algunos a seguirle, pero antes ya él tenía una atracción, su persona, su doctrina, sus milagros, su persona, su amistad, su presencia, sin duda alguna que cautivaba, que impresionaba. ¿Por qué los apóstoles dejaron todo y lo siguieron? No es fácil dejar todo, y más en una condición de vida como lo hacía Jesús. No era fácil. Y lo sigue Jesús, y lo sigue. Yo te seguiré a donde quiera que vaya. A donde quiera. No pone límites. Te seguiré a donde quiera que vayas. Un escriba. ¿Quiénes eran los escribas? Eran los maestros de la ley. Jesús lo cautivó. Su manera de ser, su manera de vivir. Pero Jesús le dijo: las zorras tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde descansar la cabeza. Le habla Jesús de una realidad de su vida. Te seguiré, piénsalo bien, mira, yo no tengo casa. Yo me he puesto a pensar mucho esto de Jesús. Y si no tiene casa Jesús, no tiene tiliches, no tiene cosas, no tiene casa, ni modo que esté cargando con el perro, el perico y todo, y el mueble y el catre y la estufa, y pues ni modo. Las zorras tienen cuevas, madrigueras, las aves nidos. Yo no tengo ni siquiera dónde reclinar mi cabeza. Qué pobreza tan grande la de Jesús. Qué libertad tan grande. ¿Le quieres entrar? Te seguiré. Lo primero que le pones es esa libertad frente a los bienes materiales, tan grande. Segundo, uno de sus discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo: tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta palabra es muy discutida en el Evangelio. Y parecería que Jesús va en contra del deber más sagrado de un hijo, de ayudar a su padre en su vejez y de enterrarlo. Enterrar a los muertos en aquel tiempo era una obra de misericordia muy grande. Entonces, parece que Jesús deja que tus muertos entierren a tus muertos. Tú sígueme. ¿A qué se referiría Jesús? Es que Jesús no quiere, está en contra de este deber filial que un hijo tiene hacia su padre. ¿O a qué se refiere Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. Déjame primero ir a enterrar a mi padre. No es que se esté muriendo y vaya, no. Déjame ir, esto es, ya está grande y déjame ayudarlo y ya que cumpla con este deber propio de un hijo bueno, entonces ya te sigo. Pero Jesús le dijo: no, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué llama muerto a su padre si todavía no se muere? Deja que los muertos entierren a sus muertos.
Muchos comentaristas aquí nos hablan de que fuera del reino todo es muerte. El reino es vida, vida. Y entonces Jesús en muchas ocasiones nos pide también la primacía del reino de Dios. Si tu familia te impide el reino, déjala. Primero tienes que amar a Dios. Si tu familia te está impidiendo esto. ¿Por qué? Porque hay un valor más grande que la misma familia. Y si la familia te está impidiendo esto, déjalo. Si la familia te impide el reino de Dios, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. Es más bien en ese sentido. No en el sentido de privarnos de un deber grande de ayudar a los padres. Jesús mismo fue un buen hijo. Sino más bien, y esta es una de las frases difíciles, los comentaristas ven que más bien fuera del reino es la muerte. Y si tú te encuentras fuera del reino, quieres por un lado no tanto enterrar a tu padre, sino posponer, no seguir, porque tu familia te impide la vida del reino, déjala. Si no, no. Vemos aquí la primacía del reino de Dios y de que seguir a Jesús cuesta seguir a Jesús. Yo me sorprendo mucho cuando una de las primeras condiciones de Jesús es la pobreza. ¿Y cómo cuesta uno ser libre? Ahora que me estoy cambiando, válgame Dios, cajas y cajas y cajas y cajas. ¿Cómo que tengo esto? ¿Cómo que tengo aquello? Ni sabe uno ya lo que tiene. Bien puedo tener una venta de garage aquí de tiliches. ¿Cómo hay cosas que va amontonando uno? Y Jesús también le dijo a aquel joven, ve y vende lo que tienes, dalo a los y sígueme. Y ahora aquí lo primero que le dice, las zorras tienen madrigueras. Y la familia, si la familia te impide seguirme, déjalo. Si te impide los valores del reino la familia, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Es muy fuerte todo esto. Qué difícil es vivir como vivió Jesús, con esa libertad, con esa alegría, con esa confianza en Dios. No tengo nada, pero tengo a Dios, tengo todo. Y al revés, si tienes todo, pero no tienes a Dios, no tienes nada. No tienes nada. Y Jesús eso nos inculca. Si no tienes nada, tienes la providencia de Dios que te cuida, que te ama y confías en ella. Así vivieron los santos y así vivió Jesús, enseñándoles a sus discípulos solamente pedir el pan de cada día, ni siquiera el pan para un mes, para 8 días, Señor, el pan para mañana y punto, el pan de hoy. Y vivir bajo la providencia de Dios, como lo hicieron los santos. Bien. Y finalmente la tempestad calmada. Al embarcarse, lo siguieron sus discípulos. Se puso el mar tan agitado que las olas cubrían la barca. Muy agitado. El mar, para ellos que tenían barquitas pequeñas, un lago era un mar. Un mar. Y ahí, por la orografía y los vientos y todavía a veces tempestades muy fuertes que hacían también que el mar se agitara, que hubiera unas olas violentas también. Y ellos en pequeñas barcas
Imagínense una tempestad, pues cómo les daría miedo. Pero lo peor del caso era que Jesús iba durmiendo. Y muchos comentaristas nos dicen que si Jesús va dormido, no es que está haciendo el teatro. Voy a cerrar los ojos a ver si se asustan, a ver qué hacen así. No, Jesús no juega. Si Jesús está dormido es porque está cansado. Porque está cansado. Quiere decir que Jesús trabajaba. Como cuando algunos de ustedes vienen a clase de Biblia y están muy cansados, pues se duermen. No es porque le hagan al teatro que... No. ¿Por qué es? Porque están cansados realmente. Jesús está cansado. Está durmiendo. A pesar de las olas, fíjense. De las olas tan grandes. Entonces fueron a despertarlo gritándole, no hablándole, a gritos: Señor, sálvanos que nos ahogamos. Lo despiertan asustado: sálvanos que nos ahogamos. Él les dijo: ¿por qué se acobardan, hombres de poca fe? ¿Por qué se acobardan? Hombres de poca fe. Quiere decir que el que tiene poca fe se acobarda. Una vez leí un libro, la fe es antimiedo. Porque yo tengo fe en Dios, tengo confianza en Dios, no tengo miedo. Lo que decíamos ayer en la homilía: aunque pase por cañadas oscuras, nada temo, Señor, tú vas conmigo. Tú vas conmigo. Aunque pase por cañadas oscuras, tú vas conmigo. Qué hermoso es esto. Bien. Luego se levantó, regañó los vientos y a la mar, y sobrevino una gran calma. Se creía que el mar y los vientos fuertes, eran cosa del demonio, del espíritu del mal. De hecho, esas cosas, una tempestad, todavía está hoy. ¿Cuánta gente reza y que corta las culebras de agua y sabe qué y sabe cuánto? Todavía, fíjense, hay resabios de que son malas, de que tienen como fuerza del mal. Y entonces Jesús regaña, ¿verdad? Que se apacigüen, seguro les dice, ¿verdad? Ya, cálmense. Los regaña. Usa el verbo aquí. Y al instante se calmó todo. ¿Por qué a sus discípulos los regaña también? Les dice: hombres de poca fe, ¿por qué se acobardan? Y yo pienso que hay algo. Que si tú vas con Jesús en tu barca, no se va a hundir, aunque vaya dormido. Aunque pienses que no se da cuenta. Si tu matrimonio anda mal, si tu negocio anda mal, si tu salud anda mal, si tu familia, si lo que sea. Si va mal y va Jesús contigo, aunque esté dormido, no se hunde. Y es que debemos de confiar. Desgraciadamente somos tan débiles, nos acobardamos tan fácilmente y se nos olvida que si Jesús va en la barca, aunque esté dormido, no se va a hundir. Más bien las olas que entran a la barca y nos da miedo y nos acobardamos. Y no creemos que si Jesús va con nosotros no se va a hundir. Imposible. Yo frecuentemente les digo a los matrimonios que me toca hacer aquí, que si invitan a Jesús a subir a su barca, no se va a hundir.
no se va a hundir. Pase lo que pase, vengan las tormentas más duras. Si Jesús va con ellos, no se va a hundir. Y no nomás en un matrimonio, en la vida de uno. Yo recuerdo, por ejemplo, la historia de un cardenal, el cardenal Van Thuan, vietnamita, que pasó muchos años en la cárcel precisamente por ser obispo en un régimen comunista. Primero en un cuartito cerrado, sin luz, antihigiénico, ahí tenía que hacer sus necesidades, apestoso aquello. Había tarántulas, alacranes, sin luz, una cosa horrible. Para deprimirse, aislado.